¿Qué tal? Esta es una emisión de Ideas de a Peso y en esta ocasión hablaremos de qué es el placer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una simple opinión para que podamos tener una idea del tema. Dejen sus comentarios, así saber lo que ustedes piensan. Este episodio no es emitido con fines educativos ni informativos. Simplemente somos Ideas de a Peso. ¿Qué es el placer? Desde distintos puntos de vista continuamos buscando conocimientos y creando nuestras conclusiones, basándonos en estudios e historia, y así poder entender la complejidad de la palabra. En esta ocasión comenzaremos leyendo la ideología o concepción que podrían haber tenido en el antiguo Egipto sobre el placer. La cosmovisión egipcia estaba profundamente arraigada en la adoración de sus dioses, la creencia en la vida después de la muerte y la importancia del Ma'at, que se traduce como orden o verdad cósmica. A través de sus rituales, mitos y textos funerarios, los egipcios expresaban sus ideas sobre la felicidad, la alegría y el bienestar, que podrían relacionarse con la noción moderna de placer en cierta medida. A continuación entraremos al mundo subconsciente, aquel espacio o lugar de la mente humana en el que tanto se enfocó el doctor Sigmund Freud. Ese espacio que da más terror que gusto, pero que causa adicción al conocimiento del mismo. Una cita textual de Sigmund Freud abordando el tema del placer se encuentra en su obra, 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad. Aquí una cita relevante. Nosotros estamos inclinados a pensar que lo valioso y lo más importante en la vida humana es el estado de la felicidad, o lo que podemos llamar sentirse bien. A este estado llamamos por los nombres satisfacción, placer y bienestar, pero nuestro examen psicológico nos enseña que el placer y el bienestar no son de hecho el único y el último fin individuo. Ok. Pues ya tenemos aquí dos concepciones, una muy antigua de la cultura egipcia, en el que no tenemos tal cual como un escrito o alguna mención donde nos especifique qué es directamente el placer, ¿no? O sí, dar una... Sí. No hay... Pues una respuesta de placer. Claro, sí. Pero aquí como nos dice, a través del orden y la verdad cósmica que ellos conocían, pues podríamos relacionarlo, esta es una cuestión en la que nosotros podríamos relacionarlo con que la felicidad, la alegría y el bienestar es lo que les causaba placer, ¿no? Yo creo que también en muchas de las culturas antiguas, ¿qué es lo que importaba? Pues la sobrevivencia, ¿no? El seguir creciendo, el seguir siendo abundante. Como estas grandes civilizaciones creando pues grandes pirámides, grandes monumentos, grandes construcciones en las que yo creo que sí están muy relacionados con el placer, porque la cultura egipcia es una de las culturas que está muy enfocada a la cuestión del oro, ¿no? A la riqueza. Sí, claro. Hasta en la muerte, ¿no? Que los reyes, en este caso los faraones, ¿no? Se llevaran sus pertenencias o cuestiones así, sellarlo para que no ir al mundo de los muertos. Y cuestiones muy, muy espirituales en las que entiendo que el placer lo relacionan con satisfacción y bienestar. Ajá, pero más lo voy más como que con riquezas, con el poder, otra vez, intentando ingresar al poder, porque ellos lo hacían con tener alimento, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tener grandes casas y... El nivel de alcance material, ¿no? Yo creo que el nivel de alcance material es lo que ellos decían, pues me hace sentir placer. Es como lo veíamos hace rato, ¿no? O sea, tener poder, ¿no? Pues bueno, en el capítulo anterior platicábamos sobre lo que es el tener el poder. Bueno, no a platicar sobre el poder, pero el placer que generaba un cierto tipo... El poder generaba un cierto tipo de placer. Entonces, pues sí, lo platicamos en el capítulo anterior y pues es por eso que a lo mejor yo pienso que, como dicen, como tal, el nivel de alcance que tienen ellos económicamente o materialmente, hablando de casas, de oro, de cierto tipo de cosas que ellos tenían, pues hasta en mujeres, creo anteriormente sí era como el cierto tipo de mujeres que llegaras a tener, era bastante como más poder y más placer que les generaba a ellos, ¿no? De igual manera en sus rituales y mitos y textos, yo creo que ellos sentían placer al entregarse a sus dioses de la manera en la que ellos creían que ellos lo pedían, ¿no? O sea, que los mismos dioses lo pedían. ¿Qué es lo que pasa con muchas de las culturas? Que se entregan a sus dioses de la forma como sacrificios, como... Pues sí, tal cual entregas a los dioses, que es lo que les causaba a ellos placer, porque ser esos mártires que se ofrecen a un dios, pues también no creo que sea, desde una concepción religiosa, no es nada
es agradable o bueno, si lo quieres ver desde ese punto de vista. O sea, tal vez agradable en cuestión física no, pero en cuestión espiritual sí, porque hasta en la religión católica, ¿no? El mártir más grande, Jesucristo, Claro, sí, el cual sí. entregó su vida por amor, ¿no? Entonces, por el amor a la humanidad. Entonces, físicamente, pues él vivía en un sufrimiento en el que, pues si puedo evitarme esto, lo hago. Pero espiritualmente, la creencia en salvar a toda una humanidad entregando tu vida, pues yo creo que es una satisfacción y un placer inmenso. Pues mira, yo ahí no sé si sea realmente un placer. Yo creo que el placer más que nada, pues bueno, ya entrando en un tema un poquito más religioso. Al final de cuentas, lo que nos dice la Biblia, bueno, en alguna parte, nos dice que Dios entregó a su Hijo para el que salvara como tal a la humanidad. En este caso sería Jesucristo. Pero también pues no sé qué tanto placer pudo haber sido, o cuál sería el significado de placer. Yo creo que más que nada sería como para Dios, si lo quieres ver en este caso, más que para Jesucristo. O a lo mejor sí, ¿no? Se entregó en cuerpo y alma, como tú podrías entregar, pues, tu vida a lo mejor por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. No logramos conceptualizar que es por una humanidad. O sea, no lo hizo por 3 personas. Claro, sí. Sino lo hizo por toda la historia de la humanidad, según los escritos bíblicos, ¿no? Uh-huh. O sea, es para el perdón de los pecados de toda la humanidad, que de alguna manera, o sea, si a mí me ofrecieran hacer eso para la vida de la humanidad entera, sí me causaría placer decir, ¿sabes qué? Soy el Salvador. Y no es por ser orgulloso, ¿no? Sí, no egocentrismo, algo así, ¿no? Sino porque al final del día eres un elegido. Pues sí, es como es como que tienes el poder de salvar, ¿no? Entonces, es lo que te digo, hablamos y el tener el poder, ¿no? Sí. El poder causa placer. Sí, claramente. Entonces, sí, pues las personas, muchas personas yo veía y he escuchado que dicen, ¿sabes qué? Yo ayudo a la gente no porque me he dado cuenta que es por una cuestión egoísta. ¿Cómo que egoísta? Sí, porque a mí me causa placer saber que yo le invité de comer al vagabundo, ¿no? Y ya lo dejan de hacer por la cuestión social. Realmente muchas personas lo terminan haciendo por la cuestión de placer, güey. De sentirse bien, porque ¿no? Dicen, ya hice mi obra del día. Yo puedo, ¿no? Ajá. Justo. Y entonces, exactamente, otra vez por el yo puedo, me causa placer. Entonces, por eso digo, de alguna manera, obviamente no comparándose con Dios, pero haciendo una crítica en la que como ser humano te causaría placer porque tuviste el poder de salvar una humanidad, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que con eso va relacionado con los egipcios en este caso. Ellos sentían el placer de entregar sus cuerpos y almas porque dicen es un sacrificio o algo para nuestros dioses, ¿no? Es su ritual como tal, ¿no? O sea, como ellos lo ofrecían de una manera diciendo, te entrego esto para poder yo tener el placer de que estoy adorando algo y estoy entregando algo para que me vaya mejor, ¿no? Exactamente, sí, y eso te digo porque creyendo en la abundancia y en la riqueza que ellos esperaban tener, logran hacer que sus dioses los protejan, los cuiden, entregando algo que ellos es valioso, porque además las ofrendas era de lo mejor que tenías, claro, para ofrecerlo a tu Dios, ¿no? Sí. Entonces, sí te causa placer, yo creo que desde ese punto de vista. Y ahora, retomando la parte que dice Sigmund, que dice Freud, creo que ahí ya tiene mucho que ver, pues directamente con la sexualidad y con el subconsciente, ¿no? En el que nos dice que estamos inclinados a pensar que lo más valioso y lo más importante en la vida humana es el estado de felicidad. Y creo que sí. A veces uno se adueña de creer que quiere ser feliz siempre, de sentir placer siempre. Sí, no, o sea, de nunca sentirte triste, de nunca sentir otra emoción más que felicidad, y ya eso es estar bien, ¿no? Sí, porque a muchos le tienen miedo al conflicto y eso, estar enojados, pues no les gusta. Pero es parte de la naturaleza humana. Pues es mostrar tus emociones, al final de cuentas, por ejemplo, para mí es muy, muy bonito enojarse, porque siento que sacas lo que en verdad piensas y no lo que tienes guardado. O sea, no como que nada más lo que quieres que la otra persona escuche o que la otra persona piense que tú estás pensando, sino que como que llegas a un punto de decir, no manches, o sea, me enojé por esto. Y es bueno porque como que sacas ese tipo de emociones que no son buenas para tu cuerpo al final de cuentas. Si hablamos de salud mental, pues no es bueno, ¿no? Entonces, para generar un cierto tipo de placer, pues es bueno enojarse, yo creo. Sí, que además es como dice Freud, ¿no? Que a veces la vida humana está inclinada a buscar el estado de felicidad, llamándole a esto satisfacción, placer o bienestar. Sí. Pero nadie está inclinado a indagar, o muy pocas personas están inclinadas a indagar en todas las emociones humanas.
Porque obviamente yo creo que la felicidad es de lo más rico que hay en las sensaciones humanas. El placer obviamente también, por eso mucha gente requiere de estupefacientes para sentir placer. Pero, como dice Freud, nuestro examen psicológico nos enseña que el placer y el bienestar no son de hecho el único y el último fin del individuo. O sea, no tendríamos que basar nuestra vida buscando placer nada más, buscando felicidad, porque después de un estudio psicológico, como lo dice Freud, nos damos cuenta que no es nuestro único fin. O sea, nuestro fin, yo no sé cuál es el fin, ni les voy a decir cuál es el fin de cada persona en este universo, en este mundo, pero sí les puedo decir que al menos no creo que la felicidad sea el único fin para que no invirtamos todos nuestros medios ahí. O sea, tendremos que invertir medios en diferentes emociones, en diferentes sensaciones, en diferentes instantes, para tener diferentes fines. Yo soy del pensamiento que un solo fin no te lleva a nada, porque solo te lleva al fin. En cambio, cuando buscas diferentes finales, ¿sabes? Buscar diferentes objetivos y metas para poder alcanzar un cierto tipo de felicidad. Puedes abrir diferentes mundos. Ajá, justo, ¿no? Entonces, igual y nunca llegas al fin. Lo que pasó es que se te acabó el tiempo, ¿no? Pues sí, podría ser, o sea, es como más probable analizando más profundo, pues sí, yo creo que sí es más. Porque veo que hay gente que se pone como meta, por ejemplo, mi meta final es tener a mi familia, vivir en Dubái, despilfarrar dinero y ya, ¿no? Claro, o sea, típico sueño americano, yo creo, ¿no? Bueno, no a lo mejor americano, pero por típico sueño de decir mi casa, mi perro, mi familia y mi carro y ya, ¿no? O sea, ya tener dinero para poder seguirme manteniendo y ya terminé, ¿no? Mi plan de vida o mi meta en la vida, ¿no? Sí, pero ¿qué tal si ese nada más es una parte del proceso, ¿no? Claro, o sea, logras tener todo eso y al final del día logras hacer mucho más. Logras tener, no sé, hacer música, hacer arte, ser un maratonista, y aunque seas un gran neurocientífico o un astrónomo o la situación que quieras tú en la vida, por eso te digo que yo soy más de la idea de que no solo buscar un fin que sea la felicidad, sino echar los dados al aire y trabajar en cada una de las posibilidades que te puedan salir, porque cada vez que avientas los dados te van a salir diferentes posibilidades, claro, diferentes combinaciones, por lo cual vas a tener una apertura enorme por probabilidad a lograr diferentes cosas, ¿no? Sí, yo creo que sí, ahí es como que diferente, como lo dices, ¿no? O sea, podemos ser, o sea, como tal, como Barbie, yo creo, ¿no? Tú puedes ser lo que quieras hacer, y es muy buena como referencia, porque al final de cuentas a lo mejor hasta, por ejemplo, estudiando, ¿no? Que nos pasa que dice tu papá, tu mamá, no, estudia esto, estudia el otro, y tú dices, ay, no, pues es que no quiero, no me satisface. Ok, pero esa es una oportunidad que también se abre y dice, ok, es una buena oportunidad, simplemente es una oportunidad en la cual puedes decir, pues no es mi meta, pero es una oportunidad que me están ofreciendo. A lo mejor tu mamá y tu papá son doctores y te dicen, pues estudia medicina y a lo mejor a ti no te gusta. Pues yo digo que es una oportunidad, digo que no es obligatorio que la tomes, pero que evidentemente puede ser una nueva oportunidad a la cual te puedes decir, ¿sabes qué? La tomo porque la tengo un poquito más fácil, ¿no? Y a lo mejor después hago lo que me gusta, o a lo mejor también porque tus papás se preocupan pues siempre por ti, ¿no? Yo creo que es como muy... Que además yo creo que es parte de la vida, de la naturaleza humana, que es simplemente evolutiva, y no solo la naturaleza humana, sino la naturaleza en general. Por eso es que el universo sigue en crecimiento constante, ¿no? Y el universo se va al infinito, porque la energía sigue cambiando. Pues hay cambios constantes diarios. No tiene ni un inicio ni un fin, ¿no? Simplemente no se crea ni se destruye, simplemente... Pues es un bucle, ¿no? Simplemente... Es una transformación de energía, ¿no? Míralo en la naturaleza, en un solo planeta como lo es la Tierra, ¿qué variedad de especies no hay? No, pues muchísimas. Y en un solo mundo, por ejemplo, hablando de biología, en el mundo fungi, ¿cuántos tipos de hongos o de especies no existen, ¿no? Los felinos, ¿cuántos tipos de felinos no existen? Y siguen evolucionando, siguen cambiando. Yo veo, por ejemplo, los gatos van aprendiendo cosas, ¿no? Pues sí. Y día a día, conforme el tiempo van avanzando, hay experimentos, por ejemplo, en el que las ratas aprenden o tienen enseñanza desde sus generaciones anteriores. Entonces te digo, al final del día es una evolución constante en el que no sabemos si es el fin de la especie. Y si nos enfocamos solo en un fin, como las personas que están enfocadas de que ya el fin del mundo, que se va a acabar esto. Ajá. Bueno, sí, ¿no? Y si pasa, y si no pasa.
Y hace claro, cientos ¿no? de años lo creyeron las culturas, que se iba a acabar el mundo por un eclipse, ¿no? Y no pasó. Pues desde el 2012, ¿no? Que iba a venir, no sé qué, un tsunami, algo así, ¿no? Hay hasta películas de eso, me parece. Hoy nos reímos de que decimos, no, pues como que con un eclipse van a querer que se que se va a acababa acabar el mundo, ¿no? claro, ¿no? Y no es que estemos desvalorizando, yo creo que las teorías o las demostraciones científicas, pero también hasta dónde llega nuestro conocimiento para poder enfrentar el universo, ¿no? O sea, Claro, me refiero, pues tenemos es como que- concepción de que viene una oleada de energía solar, ¿no? Ujú. Pero realmente sí va a acabar el mundo, ya lo sobreviviste, ya tuviste experiencia, y aunque hubieras tenido experiencia en una similar y que los cálculos se aproximen, no es la misma. Pues no, porque yo creo que hay, mira, en este caso, pues como hablando del fin del mundo, no creo que haya alguien que ya lo haya vivido y que alguien haya dicho, yo ya viví el fin del mundo y regresé, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, hablando espiritualmente, si lo quieres ver así, que dicen, me morí, fui al infierno, fui al cielo a hablar con Dios y y ya sé que se va a acabar el mundo, tienes que hacer esto para que pase esto, o tienes que portarte bien, portarte mal, no sé, rezar diario para poder, para que puedas irte al cielo, irte al infierno, o que cuando venga el fin del mundo. Pero ¿cómo sabes? O sea, al final de cuentas, yo creo que es una dimensión. Es como si yo te dijera, yo soñé que mañana se iba a acabar el mundo. Pues evidentemente no sé, ¿no? O sea, es un sueño al final de cuentas. Que al final del día también yo lo traía a la conversación porque lo quiero relacionar con el placer. Creo que también tiene que ver desde el placer científico. El poder decir, ¿sabes qué? Lo que yo calculé, lo que yo hice con mi conocimiento y mi poder se cumplió, ¿no? Porque claro, sí. O sea, eso le causa tener esa satisfacción y ese placer, ¿no? Eso le causa a un científico también, o a cualquier persona, ¿no? Que predice según el futuro. Sí. Y les causa placer, Los porque videntes, además ¿no? que te llevan a un estilo de vida más placentero. Pues sentirte con el poder, regresamos al poder al final de cuentas. Yo tengo la opción y tengo pues puedo hacer esto, ¿no? Al final de cuentas, y me está generando un cierto tipo de placer, porque pues puedo, y porque pude, y porque podré, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Que por lo mismo tenemos de igual forma el siguiente fragmento del texto de Gorgias de Sócrates, en donde nos regala un fragmento de su ideología, de sus pensamientos y de lo más valioso del ser humano, la sabiduría. Porque hay mucha diferencia entre el placer y lo que es bueno. Lo que es bueno es, y ha sido y será siempre deseado por todos los hombres, aunque no sientan placer por ello. En cambio, el placer está ligado a los apetitos, y cuando se extinguen, la experiencia del placer también desaparece. Ok, este es del texto de Gorgias, 506b de Sócrates, en el que pues sabemos que la cuestión de interpretación es compleja, ¿no? Dependiendo de cada filósofo y de cada pues fuente pues yo creo que está un poco basada en la sabiduría, ¿no? O línea filosofal. Como tal nos los dice, ¿no? O sea, creo que es como más lo valioso de lo humano es la sabiduría, ¿no? Yo creo es el entendimiento, el poder saber, el poder entender qué es el placer, ¿no? A lo mejor yo no creo que sea una cita total de definición de placer, pero sí es una cita como tal que nos ayuda a la sabiduría y cómo podríamos llegar a entender el placer. Es que, por ejemplo, veo más la situación de dónde parte, ¿no? Porque nos dice, el placer está ligado a los apetitos y cuando se extinguen, la experiencia del placer también desaparece. Entonces, directamente, tenemos diferentes tipos de apetitos, ¿no? Como seres humanos. Claro, sí. Y sí, porque si tú logras... Yo creo que mientras más apetito, mayor cosas logras. Claramente, claro, sí. O sea, tener el hambre de... No, además el placer como que es mayor, porque me pongo a pensar, por ejemplo, cuando tú tienes un buen de hambre, tienes mucha hambre, llegas y aunque la comida no sea tu favorita, pero la disfrutas. Claro, sí, por el hambre, ¿no? O sea, te da el placer de tener la panza llena, ¿no? Porque ya no es la comida, ¿no? Simplemente es el placer de tener la panza llena y ya. Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, sexualmente. Si tú has tenido bastante tiempo sin relaciones sexuales, cuando lo haces, aunque no sea muy duradera, muy duradero el coito en esta ocasión, pero te satisface de una forma impresionante a cuando lo haces diario, por ejemplo. Ajá, sí, como que ya se hace rutinario y yo creo que te acostumbras y dices, ay, bueno, yo no creo que haya alguien que se acostumbre al sexo, yo creo que es un poco difícil, ¿eh? Pero reduce, yo creo que el nivel de placer. ¿Por qué? Porque el apetito es distinto. No es lo mismo un apetito alto o grande que un apetito más controlado. Ah, claro, sí, o sea,
no es que se haga rutinario, pero sí es que sí se hace menos satisfactorio, menos placentero, como le dices en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que buscan, por ejemplo, regresando a los estupefacientes cuando tratan a los pacientes? Esa parte, ¿no? De hacerlo de a poco en poco para ir reduciendo ese apetito de sentir placer y ya después lograr controlarlo, porque al final del día pues no creo que se vayan los apetitos, ¿no? Los apetitos existen, pero también debe de existir un control pues propio de parte de la persona. Entonces en este caso con Sócrates yo sí estoy muy muy de acuerdo y estoy dándonos cuenta que el placer, pues si se extingue el apetito, pues también se va extinguiendo el placer. ¿Por qué? Porque cuando sacias tu hambre, pues sientes placer, ¿no?, por ese momento, pero a los 10 minutos que acabas de saciar tu hambre, ya no es que estés sintiendo el placer, la sensación de, por ejemplo, tomar refresco, ¿no? Te ha pasado bajo el sol, ¿no? Y de repente se te antoja demasiado, no sé, una Coca-Cola fría. Entonces te la tomas y el primer trago es el más placentero a comparación de los demás tragos. Ah, claro, es lo mismo que, por ejemplo, cuando tomas, pues alcohol en este caso, yo creo que es lo mismo, ¿no? O sea, como que el primer trago, bueno, en este caso, por ejemplo, yo pienso que es un poco al revés, ¿no? Porque, por ejemplo, el primer trago, en este caso cerveza, si lo quieres ver así, el primer trago del primer cuartito es comparable con el primer trago del segundo cuartito, ¿o cómo lo podrías comparar tú ahí? Yo siento que no es nada comparable, porque es muy... Pero yo siento que el primer trago es el que más disfruta. Siento que sí, pero del segundo cuartito. No creo que del primer cuartito sea el primer trago más satisfactorio o más placentero. Yo creo que conforme vas subiendo el límite, lo vas... Es que yo creo que llega en un punto en el que ya el alcohol, cuando empieza a hacer efecto, ya te empieza a sentir, pero ya no es la sensación del haber bebido, sino la sensación de haber tenido, o sea, de estar alcoholizado. O sea, ya son dos sensaciones, pero la sensación de tomar, yo creo que la primera que te calma el apetito es el primer trago. Ya después, lo que te va a calmar es o sea, ya te da como el subidón del alcohol. Ya empiezas a sentir el efecto y por eso sientes el placer del segundo. Pero ese ya es, ¿no?, como el segundo, como un segundo placer. O sea, el efecto del alcohol. Pero tú, ¿cuál crees que sea más placentero, el primero o el segundo? Yo siento que el segundo trago del segundo cuartito. Digo, el primer trago del segundo cuartito. No, yo como que disfruto más, por ejemplo, el primer trago. Ajá, siento que es el que me gusta. Ya después, digo, bueno, pues, o sea, como que es continuación. Sí, okay. Como que ya es continuación. Pero el primer trago, te digo, de todo, es ese momento en el que lo disfrutas, porque como no lo has probado en ese instante, cuando lo tomas hasta le haces el justo. Porque sí, dices, no inventes, o sea, te causa ese tal placer por el sabor, por la situación, y no solo con el alcohol, sino con cualquier bebida que te guste. Te digo, por ejemplo, una coca bien fría en este caso, ¿no? En el calor así de que estás das el primer trago y dices, ay, cabrón, ¿no? Sí, exactamente, y es cuando dices, o sea, sientes ese placer, ¿no? Ese gusto, el placer directamente pues de eso. Totalmente satisfactorio, ¿no? Sí, entonces, pues yo quiero dejar ya como resumen o finalización de este episodio, pues juntar, ¿no?, las tres ideologías que leímos en esta ocasión, que es a Freud, a Sócrates y también a las cuestiones egipcias, en el que el placer por hacer algo bien o por satisfacer a tu Dios existe, ¿no? Sí, claro. Y eso influye en la vida humana y en la sociedad. El placer se da por los apetitos y mientras mayor sea el apetito, mayor es el placer. Yo sí estoy de acuerdo con eso, que es lo que yo logro entender. Y de lo de Freud, por supuesto que estoy de acuerdo en que el ser humano no tiene que buscar simplemente la felicidad, sino tiene que echar a andar el mundo y hacer que la vida siga transcurriendo para poder encontrar varios finales, ¿no? Varios finales. Sí, varios finales alternativos, ¿no? Y no necesariamente finales felices, ¿no? Sí, sino varios alternativos finales. Y ya. Ajá, exactamente. Eso creo que es lo más importante, yo creo que sí es eso. Y sí, comparto totalmente tu idea. Ok, bueno, al final de todo esto, no olviden seguir el canal de YouTube, Spotify, para oír de forma gratuita todos los episodios. Y en el próximo episodio continuaremos indagando los resultados clínicos o postulados teóricos para seguir entrando en debate sobre qué es el placer. Así que no te pierdas el próximo episodio de Ideas de a Peso. Hasta la próxima.